La secretaria nacional de Justicia Familiar de Primero Justicia, Mari Ponte, presentó este jueves un balance de la situación de la infancia y adolescencia en Venezuela. Ponte aseguró que una de las principales causas de la violencia desatada en el país es el fracaso del sistema educativo público. Pero queremos también hacer un llamado de atención sobre cuál es la realidad de la mayoría de la población infantil y adolescente en nuestro país. En cuanto a la educación, en cuanto a la salud, perdón, tenemos que saber que lamentablemente el 12% de la población que nace viva en Venezuela sufre de mortalidad, es decir, muere durante los primeros años de vida. Y de esa población, el 4% muere durante los 5 primeros años de vida. De esa población que se mantiene viva, lamentablemente tenemos una grave falta de dotación de vacunas. La triple bacteriana, que es la primera vacuna que usan nuestros niños, falta la dotación en un 50%. La antipolio oral en un 25%. La BCG tenemos falta de dotación en un 10% en nuestros centros hospitalarios. Y en un 8% el antisarampión. Eso es a grandes rasgos en cuanto a las instituciones de salud, que ya sabemos además la situación de infraestructura que tienen y la falta muchas veces de médicos pediatras que sufrimos. Hemos tenido también, por ejemplo, presencia en algunos centros pediátricos y sabemos la situación que tenemos en cuanto a esa población. En cuanto a educación, es bueno mencionar que el Banco Mundial ha hecho estudios en los cuales se demuestran que la educación mejora los niveles de salud porque reduce los niveles de mortalidad infantil y además el impacto de la malnutrición y las personas indemnizadas contra enfermedades. Además tiene un alto impacto en la reducción de enfermedades como el HIV-Sida. Además se ha demostrado mediante estos estudios que por cada año de escolaridad hay un 10% de aumento en el sueldo de las personas que trabajan en su adultez. Por cada año que una persona estudia, eso implica en su adultez un 10% de mejoras en su sueldo. Sabiendo esto, lamentablemente vamos a la realidad de nuestra infancia en Venezuela. De 100 alumnos que ingresan a la primaria en nuestro país, solo 37 terminan el 6º grado. De esos 37 alumnos, solo ingresan a primer año, solo culminan el primer año 6. ¿Qué pasa con esta situación? Estamos con instituciones que cubren la primaria en la mayoría de los estados y de las comunidades de nuestro país, pero hay un embudo cuando vamos a pasar a lo que denominamos primer año o 7º grado de primaria. Y es allí cuando se nos hace ese embudo y solo una minoría logra pasar a ese 7º grado o primer año. Y solo 6 culminan la educación básica y solo 4 se gradúan de bachilleres. De manera que de 100 alumnos que entran en la educación primaria en nuestro país, solo 4 de ellos, solo el 4% de nuestros niños se gradúan de bachilleres. 4 millones de niños y jóvenes, debido a esto y a otras situaciones, están fuera del sistema escolar. Esto, por supuesto, genera la situación de exclusión escolar, que es la primera causa de violencia en nuestro país, donde cerca de 4 millones de estos niños están hoy fuera de la escuela, sin preparación y entregados, por supuesto, al AMPA y a la violencia, siendo esta la primera causa desatada del AMPA y del fracaso del sistema educativo en Venezuela. Eso está vinculado, por supuesto, a este embudo que les comentaba y en muchas ocasiones a la pésima situación en la que se encuentran las infraestructuras escolares en nuestro país, en todos los sentidos, tanto las infraestructuras escolares de las escuelas de primaria como de las escuelas, de las pocas escuelas que tenemos para liceos y nivel medio. De 13.000 escuelas en todo el país, más de la mitad están en mal estado. En mal estado, más de la mitad. Sin embargo, eso no quiere decir que la otra mitad esté en buen estado. Sencillamente se puede utilizar, pero sabemos que la mayoría de las escuelas a nivel nacional y estatal de nuestro país tienen problemas en cuanto a sus baños, en cuanto a las cocinas. La mayoría de las cocinas de las escuelas no funcionan, los baños están absolutamente deteriorados y muchas veces muchas de las aulas de clases tampoco funcionan.
En cuanto a un tema que es grave y que estamos viviendo y que somos el primer país, en eso somos el primer país en Latinoamérica, en un dato que es terrible para nuestras niñas, y es el embarazo temprano o el embarazo en niñas y adolescentes. De 600.000 embarazos, 120.000 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, el 20% de los embarazos que hay hoy en día en Venezuela son en niñas y adolescentes, en niñas menores de 16 años. Eso quiere decir que esas niñas que quedan embarazadas tienen que, por supuesto, desertar del sistema educativo, tienen que dedicarse en la mayoría de las ocasiones a cuidar a su bebé y tienen que dejar sus estudios. Son ellas las que tienen que entonces dedicarse a cuidar a su bebé, dejar sus estudios y bloquear, acabar con el sueño que tenían de poder seguir estudiando y de poder proveerse para ellas de una mejor vida y por supuesto para ese bebé que entonces entra en un círculo vicioso en el que su madre tuvo que truncar la posibilidad de tener estudios y de poder crecer como profesional y como una persona que estudie y que tenga una mejor posibilidad de vida, y ese niño va a correr con la misma suerte. 15% de a quienes se les ha vulnerado el derecho a la vida son niños y niñas. Aquí entramos en la lamentable situación de violencia que tenemos en Venezuela, donde casi un 90% de los delitos cometidos en nuestro país hay involucrados adolescentes, bien sea como víctimas o como victimarios. 4 de cada 10 delitos de los que se cometen hoy en día en Venezuela son cometidos por adolescentes. Esta es una situación directamente vinculada con la situación de exclusión escolar en la que hablábamos, que hay cerca de 4 millones de adolescentes fuera de la escolaridad. 9% de estos niños, niñas y adolescentes son víctimas además de violencia sexual. Es todo un círculo vicioso de nuevo, donde la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia en todo el entorno escolar y familiar que rodea a nuestra sociedad está afectando directamente a nuestra infancia y adolescencia. Es por eso que el 45% de estos niños y niñas que son víctimas de violencia sexual y que comienza esa violencia sexual antes de los 6 años, terminan siendo delincuentes y terminan desertando de las escuelas. Anualmente se registran más de 350 casos de este tipo de situaciones de violencia sexual y es lo que genera toda la situación que les hemos comentado. Esto no podemos dejar afuera la actual situación que tenemos en los refugios, donde es la mayor gráfica de la situación de violencia en todos los ámbitos que podamos haber visto nunca. En los refugios hay una absoluta violación a todos los derechos de manera integral de nuestros niños y niñas y adolescentes. Por supuesto, de todas las personas que viven allá. Es una violación a todos los derechos humanos. Pero específicamente a la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y nos asombra, porque hay una gaceta oficial de enero del año 2011, donde además se habla de garantizar la protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente en los refugios. Y vemos cómo allí... la semana pasada, por cierto, hubo muerte, el fin de semana pasado murieron unos adolescentes en un refugio y no pasa nada. No pasa nada como no pasa nada en todo el país, no pasa nada como estamos acostumbrados, ya hemos hablado en varias oportunidades de la situación de violencia en nuestro país, pero es un sitio más donde es la gráfica perfecta de la violación a todos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero no queremos solamente hacer estas denuncias, queremos hablar de las propuestas. Queremos hablar de un país distinto, donde la educación, como lo menciona el Banco Mundial, sea el eje principal desde donde comencemos a trabajar con nuestra población. Les hablaba de lo que propone la Secretaría Nacional de Justicia Familiar como información para toda la gente con la que vayamos trabajando y abordando. Y les hablamos de la gestión de nuestro gobernador de Miranda, Enrique Capriles, y actual candidato a la presidencia de Venezuela, quien ha hecho su eje principal en la educación para comenzar a abordar todas estas situaciones. Y es desde allí que creemos que con la educación para todos por igual comience un Estado distinto donde podamos brindar ese derecho a nuestros niños y adolescentes para que efectivamente desde allí también se pueda comenzar a tener
una mejor salud para todos nuestros niños, para que efectivamente las familias comiencen a tener mejor situación en cuanto a su salud, en cuanto a la educación propiamente dicha, tengamos adolescentes mejor formados, baje de una manera importante esta tasa impresionante en la que nos hemos convertido en primer lugar a nivel de Latinoamérica de embarazos tempranos, y nos convirtamos en un país donde podamos tener gente educada, tener profesionales de nuevo que tengan posibilidad de trabajos bien remunerados y donde podamos tener un país con mucha menos violencia en consecuencia y volvamos a ser un país lleno de paz y con gente educada, con un sistema de salud adecuado para todos y con la garantía de todos nuestros derechos. Esa es la propuesta que hacemos desde Primero Justicia, y el 7 de octubre, con un cambio en nuestro país, esperamos poder tenerla.